Cordial saludo, tutora y compañeros. Mi nombre es Óscar Toledo. Soy estudiante de segundo semestre de la Facultad de Sociología de la UNAD. Para dar cumplimiento a lo requerido en la materia de pensamiento sociológico clásico, a continuación realizaré una breve exposición de los hechos más importantes de manera cronológica que impactaron el origen y evolución del pensamiento sociológico clásico, además de hacer una breve descripción de los aportes de aquellos quienes fueron representativos y grandes pensadores constructores de la sociología. Para dar inicio al contexto, es importante destacar la incidencia de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial en el desarrollo de la sociología, la cual se radicó en los grandes cambios sociales que trajeron consigo ambas revoluciones en Europa en el siglo XVIII y siglo XIX. Se consumaron transformaciones de todo tipo. Las ideas fundamentales de la sociología europea se originan como respuesta al derrumbe del feudalismo bajo los golpes de la Revolución Industrial y las revoluciones políticas posteriores a la Revolución Francesa. Hacia 1788, año en que inicia la Revolución Francesa, tuvo una importante significancia en la construcción del pensamiento sociológico para la época, debido a que esta revolución se caracterizó principalmente en atraer la atención del hombre. Después de un siglo y dominio del pensamiento político, se caracterizó esencialmente porque fue la primera revolución profundamente ideológica de origen político. De igual forma aportó la plataforma teórica que posibilitó el derrumbe del viejo orden político de carácter monárquico y absolutista con regímenes de gobierno apartados del pueblo. Esta revolución fue la obra combinada de la liberación, la igualdad, el racionalismo y el poder, ese poder que nacía, que emergía del pueblo. Luego, debido a la revolución industrial y a los grandes avances técnicos, comenzó la migración y la sobrepoblación de las grandes urbes. Con ello, se comenzó a perfilar de forma más clara el objeto de estudio de la sociología y los comportamientos sociales de los individuos y sus cambios por medios prácticos concretos hasta alcanzar el ideal social del orden y el progreso. Eh, es importante hacer un alto en esta parte y explicar que socialmente Europa cambiaba, estaba en un constante cambio debido a los avances tecnológicos de la época. La migración de los campesinos hacia la ciudad no solamente trajo que tanto las costumbres sociales cambiaran, sino también la parte del sustento económico también variaba, además de que traía pobreza, miseria, los grandes horarios laborales, el poco sueldo que recibían los empleados, pues todo esto generó que se creara un movimiento de gran magnitud que fue el movimiento obrero. Ahora vamos a pasar a hablar en nuestra línea de tiempo de los grandes pensadores de la sociología o del pensamiento sociológico clásico. En la primera instancia encontramos al francés Claude Henry Saint-Simon. Fue positivista y enmarcó su pensamiento en el desarrollo de la teoría sociológica conservadora y marxista. Podemos inferir que Saint-Simon es considerado como el precursor del socialismo y el último de los señores y el primero de los socialistas. Su propuesta política ha sido calificada como socialismo aristocrático, antecedente de lo que se llamaría tecnocracia, por carácter teórico de la industria, la sociedad y la ciencia. Recibió el título del padre de la sociología
y fundador, como anteriormente lo dije, del positivismo. Luego encontramos a Auguste Comte, 1798 a 1857. Él fue el primero en utilizar o en emplear el término de la sociología. El estudio de la sociología, según Comte, debía ser científico. Fue el creador del positivismo, con el cual luchó en contra de la Ilustración. Desarrolló la teoría de los tres estadios. Digamos que esta fue como la piedra angular que se cataloga de el pensamiento sociológico de Comte, donde basaba su teoría en la ley de los tres estadios, el estadio teológico, en donde se asumía la naturaleza del poder sobre las figuras religiosas o se depositaba en las figuras religiosas. Ese estadio nos indicaba que Dios era quien habría creado el mundo tanto social como físico. Luego encontramos el estadio metafísico, en donde las fuerzas abstractas como la naturaleza lo explicaban todo, mejor que los dioses personalizados. Y por último, el estadio positivo, creencia en la ciencia, observación del mundo físico y social en búsqueda de las leyes que lo regulan. Comte tenía una premisa muy importante para el pensamiento sociológico, pues él afirmaba que el desorden intelectual era la causa del desorden social. Luego encontramos a Karl Marx, 1818 a 1883. Él fue influenciado por la doctrina de Hegel y Feuerbach. Bajo su orientación teórica, el materialismo dialéctico desde el análisis de la economía en contra del capitalismo y la explotación de los trabajadores. Vemos esa gran preocupación de Marx por la gente trabajadora o por los empleados de las grandes compañías. Luego encontramos a Emily Durkheim, 1858 a 1917, considerado el heredero del pensamiento conservador. Él centra su interés por el estudio del orden social y fue considerado como uno de los sociólogos franceses más importantes para el desarrollo del pensamiento sociológico clásico. Por último, he citado en esta línea de tiempo a Max Weber, 1864 a 1920. Él dedicó su obra de estudio de las ideas religiosas y su influencia en la economía. Esta es la línea de tiempo que tracé con respecto al pensamiento sociológico clásico. Podemos observar que hubo grandes acontecimientos en la historia que marcaron el inicio y el desarrollo de la sociología o el pensamiento sociológico clásico, pasando por esas pinceladas de inteligencia y de el amor social de cada uno de estos grandes pensadores que consideraron el ser humano, la familia y demás situaciones que estaban alrededor del aspecto social como un fundamento sobre el cual se basó un pensamiento que lo único que buscó y que determinó esa búsqueda de un bien común, y en eso se radicaba el pensamiento sociológico clásico, en la búsqueda de el bienestar en todos los aspectos sociales del ser humano. Agradezco su atención, apreciada tutora y apreciados compañeros. Muchas gracias por la oportunidad de poder expresarles desde mi óptica esa línea de tiempo en el pensamiento o en el origen del pensamiento sociológico clásico. Muchas gracias.